Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a seguir avanzando en estudiar y considerar la epístola a Tito. Pablo, cuando estaba a punto de ser sacrificado, iba a ser martirizado en el imperio del gobierno romano por mano de Nerón, antes de morir, por el Espíritu Santo fue movido a escribir 3 epístolas que son las que nosotros llamamos pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esas epístolas son epístolas para colocar orden en la iglesia. Había problemas en la iglesia en Éfeso, se habían introducido falsos maestros. Y Pablo los llama por nombre, Himeneo y Fileto. En las iglesias en Creta, donde Pablo le dice a Tito que arregle lo que falta por corregir, en las iglesias en Creta se han introducido los judaizantes. Entonces Pablo escribe a 2 obreros jóvenes para que ayuden a esas iglesias a que coloquen orden en cada una de ellas. ¿Bien? Entonces lo que estamos considerando en estas epístolas es el orden de la iglesia, cómo la iglesia va a ser ordenada. Y no solamente cuando la iglesia está siendo atacada, sino que la iglesia siempre va a necesitar un orden, porque Dios es un Dios de ¿qué? Un Dios de orden. Entonces es la manera en que Dios va a ayudar a que la iglesia pueda organizarse. ¿Bien? Es un libro de disciplinas espirituales. Cuando nosotros examinamos la epístola a Tito, vamos a encontrar una palabra que se repite 4 veces en ella. Y es la palabra griega higiano, que en español, en castellano, es higiene. Y esa palabra traduce tener buena salud, estar saludable. Aparece en Sanos en la Fe, en el 1.13 y en el 2.2. Aparece Sana Enseñanza en el 1.9 y aparece Sana Doctrina en el 2.1. Bien, 4 veces. Entonces entendemos que la iglesia necesita ser saludable espiritualmente. Quiere decir que implícitamente lo que estaban haciendo los judaizantes es que estaban causando que la iglesia estuviera un poco enferma y necesitaba salud espiritual. Y la salud espiritual a la iglesia iba a venir por organizar y colocar orden en la iglesia. Y se iba a poner orden de la iglesia por 2 vías, que lo vimos en la reunión anterior. A través de la predicación de la palabra, de Tito como obrero del Señor, y a través del nombramiento de ancianos. ¿Listo? También hay otra palabra, una frase que se repite 6 veces en la epístola. ¿Y sabe cuál es? Buenas obras. Se encuentra en Tito 1.16, Tito 2.7, Tito 2.14, Tito 3.1, Tito 3.8 y Tito 3.14. Entonces, ¿qué entendemos implícitamente? Que la Escritura dice, por los frutos los conoceremos. O sea que en lo que estaban haciendo los judaizantes no tenía un testimonio de buenas obras. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú sí Timoteo, Tito, tú sí ten buenas obras en medio de ellos. Porque las buenas obras acompañan la doctrina. Podemos tener la doctrina que queramos, la doctrina más correcta, la exégesis más correcta, pero si no tiene buenas obras que sustenten esa realidad de la doctrina, es algo vacío que no va a transformar, hermanos. ¿Bien? Y 4 veces también se repite la frase Dios nuestro Salvador. O sea, el énfasis es la deidad de Jesucristo. Usted lo va a mirar después. ¿Listo? Cuando nosotros miramos, que en la reunión anterior vimos del 1 al 5, incluimos el 5 para mostrar que Dios quería con esta epístola organizar la iglesia en aquel tiempo. Del 5 al versículo 9 habla de las características que Tito debía tener en el momento de nombrar ancianos en Creta. ¿Bien? Que aparecen también ¿en dónde? 1 Timoteo capítulo 3. ¿Bien? En 1 Timoteo capítulo 3 aparecen los requisitos
para los obispos, que son los mismos pastores, que son los mismos ancianos. Y en Tito aparecen los requisitos para los obispos, que son los mismos pastores y ancianos. Pero acá hay una diferencia con Timoteo, y es que no aparecen los requisitos para los diáconos. Acá no aparecen. En Timoteo sí aparecen. ¿Por qué? Porque parecía ser que el diaconado acá en estas iglesias por ahora no se necesitaba colocar en orden. Lo que se necesitaba urgentemente era que hubiera ancianos. Eso es lo que necesitaba urgentemente ahí. Ahora, preguntamos nosotros, ¿por qué las iglesias necesitan ancianos? ¿Por qué Dios no diseñó más bien las iglesias sin necesidad de pastores, obispos o ancianos? Para los hermanos que nos visitan, la palabra pastor, obispo y anciano aplica a la misma persona. Siempre son utilizadas en sinónimo en la Biblia. ¿Ven? Anciano, como lo dice su palabra, presbíteros, habla de gobierno. Los ancianos que gobiernan bien. Obispo habla de vigilar, episcopos, que vigila desde arriba, eso es lo que significa la palabra griega. Epi es sobre y viene de mirar, de telescopio, ¿bien? El que mira desde arriba. Y pastor, poimen, es el que apacienta, ¿bien? Pero eso se encuentra en las mismas personas. Entonces, preguntamos, ¿por qué Dios no diseñó la iglesia sin ancianos y sin pastores? ¿Para qué Dios diseñó la iglesia con ancianos y con pastores? Las escrituras revelan, por ejemplo, en Juan capítulo 20, ¿usted recuerda? Cuando el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, Señor, ¿me amas? Y Pedro le responde, no la misma palabra, sino que en Reina Valera dice amas, pero es fileo, Señor, yo te quiero. Entonces, ¿qué le dice las 3 veces? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Sabe por qué la iglesia necesita pastores? Porque Dios nos ve así. Eso es lo que somos. Hermano, pero yo ya tengo 50 años de cristiano. Sí, puede tener 700. Puede tener la edad de Matusalén siendo cristiano. Dios nos ve como ovejas. ¿Y cómo es la oveja? La oveja es un animalito que necesita siempre ser conducido porque es un animalito torpe. Y nosotros siempre vamos a necesitar conducción en la casa de Dios. Entonces, claro, estas iglesias nuevas en las islas de Creta necesitaban ser organizadas y tener una forma de gobierno. Necesitaba un grupo de hermanos que asumiera responsabilidades para guiar, para conducir al rebaño del Señor, hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros examinamos las iglesias del Nuevo Testamento, siempre nos damos cuenta que ellas siempre tienen una conducción de liderazgo. Y ojo que siempre es en plural. Nunca en las escrituras usted va a encontrar al pastor de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia en Esmirna, al pastor de la iglesia en Colosenses. No lo va a encontrar en la Biblia. Siempre va a encontrar a los pastores, los ancianos o los obispos. Haga el ejercicio leyendo el Nuevo Testamento. Siempre es en plural. ¿Listo? Entonces, cuando miramos las escrituras del Nuevo Testamento nos enseña siempre que las iglesias tenían ancianos, que tenían pastores o que tenían obispos. ¿Por qué? Porque cada iglesia debe tener un liderazgo de conducción, un liderazgo de responsabilidad, un liderazgo de pastoreo, un liderazgo de guía. Entonces Dios diseñó que así fuera la iglesia. Es como las familias. Las familias tienen siempre un liderazgo. Dios estableció al hombre como cabeza, bien, naturalmente también debemos entender ese término que significa el hombre cabeza, para no llevarlo a extremo, pero efectivamente el hombre es el que Dios colocó como líder de su casa. Y él va a tener que darle cuentas al Señor por el funcionamiento de su casa. Todos nosotros, los que somos casados, tenemos hijos. ¿Bien? ¿Cómo podemos confirmar eso? Sencillo, inicio, Génesis. Cuando Eva peca, Dios no le reclama a Eva. ¿A quién le reclama? Al hombre. No va donde ella, va donde él. Porque él era el cuidador de su hogar. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa en la iglesia. Y estos hombres, a ser nombrados, ancianos, obispos o pastores, debían reunir ciertas condiciones, cualidades y características espirituales. Escúchenme, características espirituales que lo califiquen
para el servicio de liderar la casa de Dios. Cuando usted va, cuando las empresas necesitan contratar personal, ellos colocan los requisitos para poder contratar a una persona. Ellos no contratan a cualquier persona. Tienen un área que se llama área de recursos humanos, que es encargada en presentar una matriz para las personas que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, necesitamos un ingeniero civil que tenga 5 años de experiencia, que no solamente sea graduado como ingeniero civil, sino que el ingeniero civil también tenga una maestría y que tenga una especialización, que sea especializado en esto. Entonces, si lo natural exige, ¿cuánto más lo del reino de Dios? Lo que pasa es que esas características en el mundo son naturales, que usted las puede conseguir a través del estudio, ¿sí?, de la universidad, de la formación. En cambio, esto que estamos hablando acá, del carácter de los líderes de la iglesia, son características de vida que se forman en el interior de una persona, con el paso de los tiempos y de los años. Ser anciano no es un don. Ser anciano es una característica de madurez que se forma en la persona. Ahora, se espera que los ancianos tengan dones, ¿como qué? Como la enseñanza, por ejemplo, como don de pastor. ¿Listo? Entonces, estas personas que iban a ser ordenadas como líderes necesitaban tener ciertas competencias que eran espirituales. Cuando usted los mira, generalmente todas son de carácter espiritual en la persona. Bien, nosotros ya leímos el 5, vamos a volverlo a leer. Bien, capítulo 5, voy a leerlo de la Biblia textual. Tito, capítulo 1, versículo 5. Voy a leerlo acá de la Biblia textual. Vamos a volverlo a leer porque ya lo leímos en la reunión anterior. Por esta razón te dejé en Creta, 2 puntos, para que pusieses en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, así como te ordené. Entonces, los problemas en Creta no eran los mismos que en Éfeso. Los problemas en Creta Pablo los iba a tratar como, de una manera, nombrando ancianos, ¿cierto? Para que estos ancianos pudieran resistir a los judaizantes, porque usted la va a leer toda la epístola y sin lugar a duda había un problema con los judaizantes. Bien, por esta causa te dejé en Creta. En el griego dice te dejé atrás en Creta. Homero dice que Creta era la isla de 100 ciudades, naturalmente que es una hipérbole, porque Creta no tenía literalmente 100 ciudades, pero tenía muchas ciudades. Quiere decir entonces que Creta era una isla grande en la cual había varias iglesias que el apóstol Pablo había fundado cuando estuvo allá, a través del ministerio de la evangelización. Entonces llegaba a una ciudad, generalmente el proceder de Pablo siempre era buscar una sinagoga. Si no había sinagoga, se iba para un lugar público, la plaza, por ejemplo, y evangelizaba. De las personas que creían, empezaba a trabajar con ellas y así empezaba a formarse una iglesia en esa ciudad. Entonces Pablo había llegado, había trabajado con Tito, pero pasó algo que el texto no dice, que tuvo que salir rápido de Creta. Entonces dejó a Tito ahí, ¿para qué? Dice ahí el texto, corrigieses lo deficiente. La palabra corrigieses, la palabra griega epidortose, significa poner en orden. O sea, él tenía que terminar de organizar lo que Pablo no pudo hacer. Y entonces iba a organizar, ya miramos cómo en la reunión pasada, a través de la predicación de la palabra, enseñando en las iglesias en Creta, y también iba a colocar en orden, que es lo que vamos a ver hoy, colocando ancianos. Esta palabra epidortose, Vine dice que esta palabra se usa en el sentido de rectificar algo que era defectuoso, restaurar lo que había caído en desorden desde que el apóstol había trabajado en Creta. Otro diccionario dice que este término es un término médico para hablar de reponer huesos quebrados o corregir un miembro dislocado. O sea que es un término que te utilizaba en medicina para hablar cuando una persona se dislocaba el hombro, por ejemplo. Entonces vamos a epidortose. O sea, vamos a ¿qué? Ponerlo en su lugar. ¿Bien? Entonces, Tito debía corregir doctrinas
y prácticas erróneas en la iglesia de Creto, en las iglesias en Creta, tarea que no pudo completar Pablo. Tito tenía que corregir todo lo deficiente nombrando ancianos. ¿Cómo corregiría Tito a las iglesias en Creta? Bueno, recuerda que Tito era un obrero, era un predicador, era un evangelista, iba a corregir por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del ejemplo, porque eso lo dice más adelante en el 2:6, y por medio de instaurar o colocar ancianos en esa iglesia, colocar los pastores. Bien, entonces el propósito de Tito y Timoteo es calificar a los ancianos para la obra, ¿sí? Porque muchos de nosotros podíamos levantar la mano. ¿Quién quiere ser anciano? Y así todo fuera muy fácil. Pero el Espíritu Santo dejó un límite para las personas que iban a ejercer ese oficio en la casa de Dios. Bien. Entonces, cuando Pablo coloca estos requisitos, una de las razones que nosotros entendemos es que la iglesia va a ser guardada. O sea, esto es un límite para proteger a la iglesia. Porque donde vengan hombres a liderar la iglesia sin estas características, en vez de traer bendición para la iglesia, van a traer daño, van a traer perjuicio para la iglesia. Por eso entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo para que escriba estas cartas a Tito y a Timoteo. Y cuando nosotros vemos que los requisitos en Tito, en Timoteo y en Tito son muy parecidos, entonces nosotros concluimos que los requisitos para los líderes en las iglesias en todos los tiempos nunca van a cambiar, van a ser estos mismos. ¿Bien? Entonces cuando nosotros sumamos Timoteo, 1 Timoteo 3 y Tito, capítulo 1, vamos a encontrar que aparecen 25 requisitos para que un hombre pueda ser calificado para apacentar la iglesia del Señor. ¿Bien? 15 requisitos son de carácter personal, o sea, de la persona, de su carácter. Bien. 3 requisitos son familiares. Por ejemplo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que cuide bien su casa. 3 requisitos son sociales, que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que aparecen en Tito. Y 4 requisitos congregacionales. Aquí aparecen 2, que sea retenedor de la palabra para que pueda exhortar. ¿Bien? Entonces vamos a ver estos requisitos hoy, las características de los líderes a ser nombrados ancianos en las iglesias. ¿Bien? Entonces vamos a mirar ahora sí el 6. 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución o rebeldía. Mira esa frase como empieza el texto. El que fuere, ¿sabe a qué equivale ese el que fuere? Equivale al de 1 de Timoteo 3 que dice, pero es necesario. Ese equivale, es el mismo equivalente. El que fuere, ¿bien? O sea, no cualquiera. Sí, los hermanos son muy queridos en la comunión, son hermanos en los cuales está el Espíritu, pero el que fuere esto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Pero es necesario que sea el que fuere. ¿Bien? Entonces la frase el que fuere equivale al pero es necesario de 1 de Timoteo. Y mire lo que dice acá. El que fuere, ¿bien? El que fuere, y aquí va a empezar a decir qué tiene que ser. ¿Bien? El texto griego dice el que es. Ya lo estuve mirando de Francisco La Cueva. Y dice el que es. Y está en tiempo presente. O sea que pareciera ser que lo que está tratando de decir Pablo es Tito. Las iglesias en Creta necesitan liderazgo. Pero estos liderazgos tienen que ser esto, el que es. Y va a empezar a decir. Y lo primero es, ¿qué? Irreprensible. Que es lo primero que aparece en 1 de Timoteo. O sea, lo primero que Tito debía ver en los hermanos que estaban como candidatos a pastores era que fueran irreprensibles. Ojo,
que irreprensible no significa que no peca, porque eso no existe. ¿Estás seguro? Por supuesto. Naturalmente, nosotros pecamos, pero en nuestro corazón hay un dolor por pecar, por deshonrar al Señor. Y la idea es que cuando, en la medida que avancemos en nuestra vida cristiana, nos alejemos cada vez más de una vida pecaminosa. Pero aquí, cuando la palabra dice que fuere irreprensible, no significa que no peca. No, lo que significa es que cuando peca, cuando esta persona peca, él lidia integralmente con su pecado antes de que venga la reprensión. Eso significa ser irreprensible. Es una persona que cuando peca lidia integralmente con su pecado y no puede haber una censura en su vida por conductas pecaminosas, hermanos. Nadie puede acusarle de algo grave y que sea verdad, porque pueden haber acusaciones que son falsas. ¿Bien? Entonces es una persona irreprensible, o sea, antes de que lo reprendan, el Señor le ha dado la capacidad de tratar con ese pecado. A nosotros nos pasa mucho eso. Cuando pecamos, por ejemplo en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro hijo o con algún hermano, lo primero que hay en nuestro corazón inmediatamente es un sentido de volver a la restauración de la comunión con Dios porque la hemos ofendido, porque hemos pecado. ¿Sí? Entonces debemos movernos antes, cuando hay esa irreprensibilidad, nos movemos antes de que venga la reprensión. Hermano, es que antes de que venga, Señor, confiesa su falta. Si pecó contra el hermano, confiesa la falta contra el hermano. Si pecó contra su esposa, acerque a su esposa y pídale perdón. Si pecó contra su hijo, acérquese y pida perdón. Antes de que la reprensión venga. Hermano, es que te vimos que estabas pecando de esta manera, que esta manera. Entonces, eso es lo primero que debe haber Tito. Que el que iba a ser nombrado en el liderazgo de la iglesia tenía que ser irreprochable. Que no podía tener una vida que diera ocasión a un reproche. O sea, no estamos hablando de no tener errores, no, todos lo vamos a tener. Pero estamos hablando de eso. De que nadie puede acusarlo de tener una vida pecaminosa. No puede acusarlo de tener una vida deshonrosa. No pueden acusarlo de tener una vida inmoral delante del Señor. Entonces era lo primero que aparece en Timoteo y lo primero que aparece en Tito. ¿Bien? Entonces ya cuando empezamos a seguir mirando, las siguientes demandas que son establecidas para los ancianos son consecuencia de esta, de ser irreprensible. Y la segunda condición es, mire su Biblia, marido de una sola mujer. Mire, hermano, esto ha tenido múltiples interpretaciones en el cristianismo en la historia de la iglesia. ¿Como cuáles? Prohibición de la poligamia. Prohibición que esté casado después de haber enviudado. Prohibición de que esté casado después de haberse divorciado. Esas son, digamos, las interpretaciones que más han sonado en el ambiente cristiano. Pero mire, hermanos, creemos que el apóstol se está refiriendo a la situación más habitual para el matrimonio de los líderes de la iglesia, sobre todo en la sociedad romana. ¿Sabe qué? Esto es una advertencia a la infidelidad. Infidelidad dentro del matrimonio, como fornicación, adulterio, inmoralidad, que era normal entre los gentiles en ese tiempo. Entonces, claro, este aspirante anciano debía tener una vida sexual pura. Debía ser fiel a su esposa. No podía ser acusado que lo vieron saliendo con la vecinita, que estaba con aquella compañerita. ¿Bien? Entonces está hablando de guardar el lecho matrimonial sin mancilla. A eso se está refiriendo. ¿Bien? Entonces lo primero, no puede ser acusado. Es que tenemos un hermano que es muy querido, un hermano que es servicial, un hermano que se esfuerza. Pero hermano, ¿sabe qué están diciendo del hermano? Que está teniendo problemas con mujeres. Ay, sí, es muy amigo mío, pero el hermano no puede estar en esta lista para nombrar ancianos.
debemos descartarlo. ¿Ven? Entonces habla de eso, fidelidad matrimonial, marido de una sola mujer. Tiene ojos sino para su mujer, para nadie más. ¿Bien? Luego sigue diciendo, y que tenga hijos creyentes. Francisco La Cueva y Samuel Pérez Millo traducen hijos fieles. Esa palabra creyentes, la palabra griega pista. Entonces ellos traducen hijos fieles, creyentes o hijos fieles. Esto ha tenido mucho debate también en el cristianismo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tienen que ser creyentes todos los hijos. Supongamos, el hermano tiene las características para ser pastor. Tiene 5 hijos. Y resulta que de esos 5 hijos, 4 son creyentes y 1 no. ¿Qué hacemos? ¿Lo nombramos? No lo nombramos. O tenemos otro, el mismo. Un hermano que cumple las características que dice la Biblia, tiene 5 hijos y ninguno es creyente. ¿Qué hacemos? ¿Bien? Entonces viene la pregunta. ¿Los seres humanos somos salvos por gracia o por esfuerzo personal? Por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Sin embargo, nosotros como padres debemos ejercer una influencia en nuestros hijos que los guíe al camino del Señor. Nuestros hijos deben ver en nosotros un testimonio de cómo es Jesucristo. Que nuestros hijos puedan conocer cómo es Cristo en nuestra vida, a pesar de nuestros defectos, puedan conocer características. Me alegraba mucho en la última reunión que tuvimos allá con los hermanos responsables, con algunos ancianos, donde un hermano daba el testimonio acerca de eso. Le decía al papá, papá, gracias por enseñarme a conocer una persona, al Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, aunque la salvación de nuestros hijos es por gracia, no por esfuerzo personal, nosotros como padres tenemos el llamamiento a instruirlos en las cosas del Señor. Tenemos el llamamiento a hacer un testimonio adecuado, que eso va a impactar la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, sí, yo quiero conocer a Jesucristo. Es muy triste, hermano. He escuchado un testimonio de un hijo, de un ministro de la palabra, que dijo así: si Cristo es como mi papá, yo no quiero conocer a Cristo. Muy terrible, hermano. Esto también es otro extremo que nosotros debemos evitar, hermano. Entonces los hijos no se salvan porque los padres sean fieles, porque cada uno tiene que tomar una decisión personal. Pero la fidelidad de los padres es un buen camino, allana el camino para conducir a los hijos a la fe. Su testimonio, la enseñanza de la palabra, la adhesión a esa palabra que predica. Porque uno de los grandes fracasos del liderazgo cristiano es que predican una cosa en el púlpito y en sus casas son otra persona completamente desconocidas. Y entonces dicen algunos niños: ojalá mi papá fuera en casa como es allá, como predica. Claro, eso no va, y recuerde que los niños tienen una particularidad. Ellos son lo que ven, hermano. ¿Usted quiere saber cómo es un líder de una iglesia, un pastor de una iglesia, un anciano de su iglesia? Váyase para su casa. Vaya que sea unos 3, 4, 5, 8 días. Por más que trate de aparentar, va a haber un momento en que se va a caer, hermano. Pero es un buen ejercicio antes de nombrar ancianos, unos días así, unos para allá. Pues, hermano, vamos para tu casa y vamos a estar unos días. Ahí vamos a ver qué es lo que es, qué es la realidad, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando nosotros presentamos a Jesucristo, esto impacta a nuestros hijos, hermano. Y allanamos el camino para que conozcan quién es Jesucristo y accedan a la fe. Por eso debemos pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cómo llevarlos a Él, a ellos al Señor. Nos siento muy difícil, pero hermano, confiamos en la gracia del Señor. ¿Bien? Entonces aquí se le pide a Tito, que cuando fuera a nombrar, que tuviera hijos creyentes o hijos fieles. ¿Bien? Aquí creo que hay una leve diferencia con Timoteo, porque en Timoteo, ¿qué dice? Que estén en sujeción. O
sea, está hablando más de hijos más pequeños. Aquí está hablando de hijos más mayores. Porque está hablando de hijos que no estén acusados de disolución y rebeldía. ¿Sí me entiendes? Entonces los hijos de los ancianos deben ser fieles, deben vivir con un buen testimonio en su casa mientras están con sus papás. Deben respetar a sus papás, deben respetar al Señor, deben conocer la fe de Jesucristo, hermanos. ¿Bien? Y les dice que esos hijos que sean fieles, que sean creyentes, que no estén acusados, ojo, de disolución. Mire que está hablando ya de personas un poco más mayores. ¿Bien? Acá, donde dice que no estén acusados de disolución, entonces si son de fe, hijos fieles, entonces claro, su vida va a ser una vida santa. ¿Bien? Esa palabra disolución, azotía, significa libertinaje. Esa palabra significa libertinaje. Y esa palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento griego. ¿Sabe dónde aparece? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahí aparece nuevamente esa palabra. Sí, azotía. Sí. En Pedro aparece cuando se habla de que el mundo se escandaliza porque no seguimos la misma disolución de ellos. Primera de Pedro 4:4. Y esas son las 3 veces que aparece, y en la de Tito. Y hay una forma de azotía, azotos, en Lucas 15:3, hablando del hijo perdido, que le llaman el hijo pródigo. ¿Bien? ¿Saben en qué versículo? En el 13, viviendo perdidamente. Ahí aparece otra vez la raíz de esta palabra azotía. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando se vaya a mirar esos hijos de esa casa, no pueden estar viviendo en libertinaje, viviendo perdidamente. ¿Por qué? Porque ¿qué demuestra eso? Que si no puede cuidar su casa, hermano, ¿cómo va a poder cuidar la casa del Señor? ¿Tú me entiendes? Bien. Y 2, que no estén acusados de otra cosa. Rebeldía. Francisco de la Cueva traduce insumisos. Esta palabra aparece en el mismo Tito 1:10 cuando dice contumaces. Es la misma palabra griega. Y aparece, esos contumaces son los judíos, acá de 1:10. Y aparece en Hebreos 2:8 cuando dice no sujetos. Entonces son personas, por eso que son más mayores, que son rebeldes a toda autoridad. Son insubordinados al evangelio, no tienen temor de Dios. ¿Y sabe dónde está ese caso? Un caso muy práctico para que lo vea. Los hijos de Elí. ¿Recuerda? ¿Sabe qué dice el primer libro de Samuel 2:12? Que los hijos de Elí, Reina Valera traduce así, eran hijos perversos. Pero la Biblia textual dicen, eran hijos Bení, Beliá. Eran hijos de Belial. ¿Usted sabe quién es Belial? Ok. Estos eran contumaces. Y por eso Dios interviene en juicio. Pero acusa a Elí. Porque Elí no intervino en el camino que ellos estaban llevando. Tenemos que intervenir, hacer lo propio que el Señor nos manda. Bien, pero Elí, ay muchachos, otra vez. Eso no se hace. No, hermano, párese con la autoridad del Señor que le dio en su casa. Yo sé que es difícil, todos los casos no son iguales. Hay que examinarlos cada uno. Pero debemos pararnos con la autoridad del Señor, con el cariño y con la sabiduría del Señor, hermanos. ¿Bien? Entonces, claro, aquí son requisitos en cuanto al hogar. ¿Bien? Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, enfatiza otra vez la necesidad del carácter, nuevamente las condiciones, porque es necesario. ¿Y qué dice nuevamente? Irreprensibles. O sea, lo que más le preocupa a Dios es el carácter. Por eso nosotros en la asamblea en donde yo vivo tenemos una reunión donde llevamos, no sé si 1 año o más de 1 año tratando el carácter
del siervo del Señor. Cada 8 días, 2 años, el carácter. Primero empezamos con cómo acercarse a la Biblia, el método inductivo de la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Ahora carácter. Después cuando terminemos, carácter del esposo. ¿Por qué? Porque la Escritura invierte mucho tiempo en eso. Se necesita el otro aspecto doctrinal, claro. Ojalá pudiera tener una buena formación doctrinal, pero el carácter es lo que más enfatiza el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es necesario que el obispo, esto no es un término católico, episcopos, es una transliteración de la palabra griega episcopos? Esta palabra significa literalmente sobrevedor, aquel que ve por encima de algo. Entonces, el episcopo es aquel que tenía la posición de mirar desde arriba. Aquellos que conducen la congregación, las guían, debe estar atento a los peligros que puedan venir sobre ella. Por eso muestra como mirando desde arriba. Tiene que estar atento. Entonces, claro, Tito iba a nombrar a los ancianos y los ancianos tenían que estar vigilando que no se metieran, ¿quiénes? Falsos maestros, judaizantes, que dañaran el trabajo que el Señor estaba haciendo por el apóstol Pablo. Y mire, llama la atención algo. Mire su Biblia. Que sea irreprensible como administrador de Dios, o ecónomo, que sea ecónomo de Dios. O sea, él tiene que ser irreprensible en algo que va a hacer. Y es que ecónomo de Dios, o sea, administrador de Dios. Ojo, no que el obispo administre a Dios. No lo entienda así, por favor. El obispo es administrador de Dios. Un administrador no posee nada, ¿cierto? No, un administrador no posee nada. Un administrador administra lo que es del dueño, que no es suyo. La iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia tiene un dueño. Le pertenece al que la compró por precio de sangre, al Señor. Y nosotros simplemente somos ¿qué? Administradores de los bienes de Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque los ancianos, los obispos, deben entender que ellos no son señores de la iglesia. Simplemente son administradores de los bienes que Dios les dio. Y los bienes que Dios les dio, pues es su casa. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que encontramos hombres que eran buenos administradores de lo que se le daba. Hay un ejemplo de ello, y era José, el viceministro, el vicepresidente de Egipto. ¿Le administró a quién? A Potifar. Y mire, todo lo que tocaba a José se convertía en oro. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Eso son fábulas. Una manera de decir que el Señor bendecía todo lo que tocaba a José, hermano. Era un hombre que el Señor bendecía. Un administrador fiel. ¿Sabe quién es un administrador fiel en la casa de Dios? Moisés. ¿Bien? Entonces, tanto Moisés como José sabía que lo que administraban no era de ellos, era de alguien más. Lo mismo pasa. Nosotros debemos ser hallados irreprensibles, sin reproche, cuando administremos su casa. Cuando administremos la casa del Señor. Ecónomos, oikos y casa. Demo, oikos y demo, ecónomos, casa. Entonces tenemos que administrar la casa del Señor. La casa del Señor es la iglesia. Y en esa administración debemos ser hallados sin reproche. En todos los aspectos. Entonces la iglesia local es la casa de Dios. Los ancianos, los pastores, los obispos son los que administran los asuntos suyos en esta tierra. Y los asuntos del Señor son su casa. Esos son los asuntos del Señor. Mire, hermano, no hay nada en que Dios haya invertido más recursos que en su casa. El mayor recurso que tenía fue la vida de su hijo. La invirtió para su casa. Entonces, hermano, nosotros debemos tener cada vez más revelación de lo que es la iglesia.
para administrar adecuadamente ese bien precioso de Dios. ¿Sabe qué dice Dios de la iglesia? Efesios 2:10, que la iglesia es el poema de Dios en el griego. Es el poema de Dios. Entonces, este obispo, los obispos, eso es lo que tenía que tener en cuenta Tito. Tito, cuando voy a nombrar los pastores, entonces que sean esto. ¿Bien? Y son puros aspectos de carácter. Ahora va a hablar de su irreprensibilidad y utiliza 5 no, que son una partícula negativa. No, que no sea esto, que no sea esto, que no sea esto. Bien, y lo tiene en el versículo, ahí mismo en el versículo 7. Primero, acá en Tito, en Timoteo lo tiene de otra manera. Entonces, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No que soberbio. Hermano, la soberbia en el liderazgo hace mucho daño, porque la soberbia no muestra carácter de un pastor, hermano. Nosotros hemos conocido pastores y hay veces creemos que son pastores más de profesión que de vocación, porque no tienen carácter de pastor. Porque fueron a un instituto y por ir al instituto creen que ya tienen la capacidad para pastorear. Sí, eso hace parte, pero ¿y el carácter? ¿Dónde queda si es lo primero que enfatiza el Espíritu Santo? Bien, soberbio, esta palabra soberbio, Francisco La Cueva traduce como autocomplaciente, que se agrada a sí mismo, que es arrogante. Mire, ¿sabe qué dijo el Padre de Cristo? Él me agrada, complace y agrada mi alma. O sea que una persona que es soberbia es lo contrario a lo que fue Jesucristo. Porque Jesucristo no buscó agradarse a sí, podía hacerlo porque es Dios, sino que buscó agradar ¿a quién? Al Padre. Entonces, esta persona soberbia es la persona que se complace a sí mismo mientras administra lo de otro. Está buscando complacencia para sí. Y de ahí es que sea arrogante, porque siempre, escúchalo, se va a salir con la suya. Ahí consiste su arrogancia. Porque cree que la casa de Dios es suya, entonces siempre va a hacer lo que quiere en ella. Mira, hermano, y por eso creo que uno de los preciosos diseños de Dios de colocar ancianos en la iglesia es para protegerla. Porque si tenemos 2, 3 ancianos y uno de ellos está caminando por este camino, vienen los otros y le dice, reoriéntese otra vez al Señor. ¿Bien? ¿Qué más no debe ser? Mire que eso es puro aspecto de vida, carácter formado de Cristo. ¿Qué más no debe ser? Iracundo, irascible. ¿Te ha visto sus hermanos que explotan de una? 1, 2, 3. Dejan la bomba. Bien. Entonces quiere decir que Tito debía conocer muy bien a estas personas para saber que no eran esto y que eran esto. Y la iglesia también daba ese testimonio. Este término griego, orgilos, habla de una manifestación de cólera cuando las cosas no salen como él desea. Eso es lo que significa eso. Una manifestación de cólera cuando las cosas no salen como él desea. Entonces, claro, este hermano que es tan buen hermano, pero este hermano, inmediatamente cuando las cosas no sean como él quiere, trapea el piso con todos los hermanos. Yo he tenido que escuchar hermanos sufriendo y llorando por pastores que han hecho eso con ellos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque las cosas no salen como ellos quieren y no hacen lo que ellos quieren. Entonces los humillan, los menosprecian, los insultan. ¿Eh? Entonces Tito, si es iracundo, no califica, no lo incluya, no puede ser. ¿Qué más no puede ser? No dado al vino. La Biblia textual traduce no adicto al vino.
Eso habla de una persona, así aparece en un diccionario, que está cerca del vino y empina el codo. Así lo muestra un diccionario. Borrachín. ¿Eh? Entonces, hermano, lo que está diciendo esto no es que no tome vino. Hay culturas entre nosotros que toman vino en los almuerzos, ¿bien? ¿Sí? Incluso Pablo le dice a Timoteo, no tomes más agua. Es que el agua en ese tiempo no era tratada como hoy. Le dice, toma un poquito de vino porque es que te va a caer mejor para el estómago. No quiere decir eso, no hay una prohibición. Lo que está diciendo es que el aspirante anciano no debe tener la adicción o la necesidad de beber, hermanos. Que no dependa del vino. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona que mantiene siempre ebria? Es una persona que no está en capacidad de discernir nada, de juzgar nada en la iglesia. Y voy a poner un ejemplo. Los hijos de Aarón el sacerdote, Nadab y Abiú. Si usted sigue leyendo, yo personalmente creo que estaban borrachos. Porque al final termina diciendo, Aarón, cuando tú o alguno de tus hijos se acerca a mi presencia, que no beba vino ni sidra. O sea, esos muchachos se emborracharon a la presencia del Señor. ¿Cómo van a juzgar lo verdadero, lo justo, lo santo, si están dormidos, anestesiados por el licor? No borrachín. ¿Bien? No, ¿qué más? Otro no. No era una tarea fácil. Todo eso tenía que tenerlo en cuenta. No pendenciero. ¿Tú sabes qué es pendenciero? Peleonero y golpeador. No solo tanto de físicamente, con palabras, con acciones. Son personas que rapidito entran en contiendas y discusiones. Porque les gusta, son amigos de la pelea. No saben cuándo salirse de una discusión, no saben cuándo callar. Quieren discutir a toda hora. Y generalmente, ¿sabe qué pasa con este pendenciero? Que en esas discusiones utiliza palabras hirientes contra las personas y de menosprecio. Había un hermano que utilizaba mucho este término así, cuando él tenía una verdad y los demás no la entendíamos, entonces nos trataba era como de que nosotros no entendíamos todavía, entonces nos decía, el Señor algún día se lo revelará. Condescendiente con nosotros. Ahora, ¿será que este es pendenciero por el vino? No sabemos, ¿eh? Bien. Y termina otro no, y preste atención porque hoy tenemos un gran problema en un sector del cristianismo. Este problema. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso, esta palabra tiene que ver con algo que es sucio. Alguien que busca posición o busca riqueza sin importar cómo alcanzarla. Y mira que aparece en el versículo 11. Los judaizantes enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire, hermanos, hoy tenemos eso en el ala del cristianismo, en la teología de la prosperidad. Estos sinvergüenzas están buscando enriquecerse a cualquier costo, tergiversando la palabra del Señor, pasando por encima de la revelación bíblica. Entonces, si hay una persona que le gusta la platica y que haga cualquier cosa para obtenerla, esa persona no puede ser administrador de Dios. Ahora, hermano, y el Señor no da riquezas, bienes, el Señor da. Nosotros conocemos hermanos que tienen mucho dinero. ¿Listo? Pero cuando una persona trata de conseguir dinero deshonestamente y más utilizando la fe, o sea, buscando enriquecerse con la fe, este hombre no. Entonces, todos estos predicadores de la prosperidad descalificados para ser pastores. Toditos, porque todos quieren ganancias deshonestas. Son amantes de ganancias deshonestas. Eso es deshonestidad. Buscar alcanzar riqueza por encima de cualquier costo, incluso por encima de la palabra del Señor. Es más, utilizan la palabra del Señor. Mire, Pedro, vamos a ir un momentico a Pedro. Ahí Pedro,
capítulo 5, hablándole a los pastores también en ese mismo contexto. Capítulo 5, versículo 2 dice, apacentad, y esto está en imperativo, mandamiento, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto. Los pastores no tienen que estar contando dinero. El corazón se les muda. Para eso está el liderazgo del servicio, los diáconos. Nosotros nos llamaron a predicar, a apacentar, a cuidar, a pastorear. La plata que la cuente otro. Guarde su corazón, hermano querido. No se meta con eso. Si ese no es su ministerio. El ministerio de contar plata no es suyo, es de los banqueros. Y en este caso, pues de los diáconos. Es una manera de guardarnos para no llegar allá. Pero si hay uno de esos aspirantes que le gusta la plática y usted lo ve que hace lo que sea por conseguir dinero, no puede. ¿Listo? Versículo 8, ya vamos concluyendo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Acá hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? No va a ser esto, sino esto. No va a ser esto, Tito no puede ser esto, y debe ser esto. O sea, estas son cosas que se van a encontrar, que el Espíritu Santo ha ido formando con el paso de tiempo en estos hombres. Por eso, un anciano no puede ser un neófito. No puede tener poco tiempo ni de convertido y ni poco tiempo estar liderando. Debe tener una experiencia en el Señor. Bien, entonces lo primero que debe ser es filoxenos. Filoxenos, hospedador. Filos, amigo, xenos, extranjero. Si se traduce literalmente sería así, amor por los extranjeros. Más o menos debía traducirse. Bien, ahora, tenemos que decir algo. En los tiempos bíblicos, cuando alguien se iba de viaje y llegaba a otro pueblo, la costumbre era que la persona se detenía en un lugar y pedía hospedaje. Bien, eso es lo que sucedía en los tiempos bíblicos. Hoy es un poco difícil, ¿cierto? Los tiempos son diferentes, más en ciudades grandes, no viviendo en Bogotá, ¿cierto? Y llega alguien por la noche a decir que le dé posada. O sea, los tiempos bíblicos son diferentes a los nuestros. Bien, pero debemos mostrar hospitalidad con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos con los que estamos en comunión o con los hermanos que visiten la iglesia. Y si un anciano, un aspirante anciano, no ha hospedado ni a su mamá, hermano, tiene que aprender. ¿Por qué tiene que aprender? Porque hospedar habla de fe, de servicio y de entrega. Habla de negación. Entonces nos estamos negando, estamos dando la cama nuestra matrimonial a nuestros hermanos, porque es al Señor. Estamos compartiendo con fe del alimento que el Señor nos da, de la comida que el Señor nos da, del recurso que el Señor nos da con los hijos de Dios. ¿Se me entiendes? El ser hospedador es un asunto importantísimo. Yo recuerdo cuando yo empecé a entender, porque cuando estaba en una organización religiosa donde me reunía, nunca yo escuché acerca de eso, de hay que ser hospedadores, no solo los aspirantes ancianos, sino en Hebreos 13 todos tienen que ser hospedadores. Pero cuando yo empecé a entender esta enseñanza de la Biblia, hermano, empecé a entender qué es lo que era hospedaje y yo quería recibir a los hermanos en mi casa. Y yo vivía en esos tiempos allá en la ciudad de Barranquilla y el hermano que presidía ahí era el que recibía a los hermanos. Y no dejaba ni uno para que uno hospedara, hermano. Y yo le decía, hermano, quiero empezar a hospedar, quiero recibir, quiero tener la alegría de tener a los hermanos en mi casa, de compartir con los hermanos. Una vez estábamos en la casa de un hermano, en una ciudad, no voy a decir en dónde, y entonces era como las 7 de la mañana. Y ya estaba con mi esposa, con mi niño en el cuarto. Y el hermano a las 7 de la mañana empezó a tocar duros a puerta. Y entonces la esposa le decía, mi amor, pero déjalo, mira al hermano. No, yo quiero tener comunión con mi hermano, levántate. Hermano, estar con los hermanos en comunión, compañerismo. Nos conocemos más. Entonces, hermano,
el que es aspirante a anciano, sí o sí, debe ser hospedador, hermanos. Debe ser hospedador. ¿Bien? ¿Qué más debe ser? No debe ser esto, sino que amante de lo bueno. También viene con la palabra filos por delante. Amante de lo bueno. Uno que tiene amor a aquello que es bueno. Es una persona que es amigo siempre de lo que está bien, de lo que es bueno, de lo que tiene buen nombre. Siempre esta persona se rodea por lo que es bueno, es amigo de lo que es bueno. Naturalmente, entonces, aquí va a haber un sentido de justicia incluido en esto. Porque claro, lo que es malo va a sentir repulsión hacia eso. ¿Bien? Entonces debe ser amigo, amante de lo que es bueno, de lo que es buen nombre. ¿Bien? Nunca esta persona debe congraciarse con lo que es de mal nombre, con lo que es de mal procedencia, con lo que es lo malo. ¿Bien? Hay un problema que tienen los predicadores de la prosperidad, porque lo hemos escuchado, y es que viene una persona que tiene dudosa procedencia, pero quiere dar una gran ofrenda a la iglesia. ¿Qué haríamos nosotros? Pues, si es un aspirante que tiene un carácter formado y es amante de lo bueno, sabe que eso no es bueno y sabe que no puede recibir. Y es más, nosotros no podemos recibir nada de los inconversos. Tercera de Juan. ¿Sí? Porque comprometeríamos a Dios con un inconverso. Eso no se puede. De la casa de Dios. Recursos de la casa de Dios. Por eso se insta a los hermanos que ofrenden, porque con esas ofrendas Dios hace su obra acá en la tierra. ¿Bien? ¿Qué más? No sea esto, pero sino que sea esto. Aparte de amante de lo bueno, sobrio. Francisco de la Cueva traduce como sensato. Que sea sensato. Que tenga una mente sana. Que pueda tener un juicio sano, que sea de buen juicio, que sea una persona equilibrada mentalmente. ¿Usted se imagina una persona que un día está en el monte Everest, ahí en la cima, y el otro abajo está en las profundidades al otro día? Esa persona no puede ayudar a la iglesia, hermano. Su mente no es equilibrada. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando hay una persona que es equilibrada, cuando tiene un buen juicio, hermano, eso trae confianza a la asamblea, porque es una persona que es confiable, una persona que tiene una mente sobria, sofrona, de una mente sensata, y es equilibrada en todo el sentido de la palabra. ¿Bien? Termina, no sea esto, sino que justo. Esta palabra justo significa recto. O sea, su conducta ante los hombres es una conducta recta. Una persona que actúa rectamente ante los demás. Actúa con justicia de acuerdo a la palabra. La palabra es su base para determinar lo que es justo. Entonces, una persona que actúa rectamente delante de los hombres. Y los hombres saben. Los hombres se dan cuenta cuando hay personas que se actúan rectamente. No, este hermano le cuesta, hermano, poder ser una persona, actuar rectamente. Y no sea esto sino santo. Justo para con los hombres y santo para con Dios. Naturalmente que su santidad se va a ver reflejado en la iglesia, ¿cierto? Mire, hermanos, por eso los predicadores, ancianos, pastores, maestros, cuando demandan santidad de la iglesia, es porque es una realidad en su vida. Yo no puedo demandar santidad sin que la iglesia sepa que de verdad yo me conduzco de una manera santa y piadosa. Si la iglesia ve que yo no soy santo, hermano, no debería ni predicar acerca de eso. Es más, no debería ni predicar.
Espera tener un testimonio de santidad que pueda impactar a los demás. Y digan, no, nuestros hermanos que están presidiendo, pastoreando, son hermanos apartados. Santo significa eso, apartados. Son apartados y consagrados para uso santo. Usted no lo ve envuelto en pecado, en cosas extrañas. Siempre son personas apartadas. Naturalmente, van a pecar, vamos a pecar, claro que sí. Pero usted no los va a ver, no los puede censurar porque están involucrados en vidas pecaminosas. Son santos, separados, consagrados, tienen temor al Señor, entonces tratan de vivir siempre una vida santa. Y termina al último. Dueño de sí mismo. ¿Cómo así, hermano? Mire, la última demanda aquí en Tito para los aspirantes ancianos, que sea dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? La palabra griega enkrates, así, enkrates, en, adentro, krates, fuerza. O sea, uno que tiene fuerzas interiormente para controlarse. Ojo, que esa fuerza no proviene de nosotros. Esa fuerza proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está formando eso en el corazón de este aspirante anciano. Tiene poder sobre él mismo, sobre sus propias pasiones. Tiene autodominio que se ha ido formando por la obra del Espíritu Santo, por el trato del Espíritu Santo. Tiene una fortaleza sobrenatural para dominar los impulsos pecaminosos, no cede ante ellos. Hay otra traducción, hay unas traducciones que lo traducen como disciplinado. Y quiero que entiendan algo, aunque la fuerza proviene de Dios, aquí hay una responsabilidad humana. Hermano, ¿el Señor hace todo? Sí, lo hace en nosotros. Y lo hace por nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hace? En nosotros y por nosotros. Él edifica la iglesia a través de los dones, a través de los servicios, a través de los hermanos. Entonces aquí hay implícita una responsabilidad. Siempre en la Biblia hay una conjunción en la obra de Dios con la responsabilidad humana. Por ejemplo, mire en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13, para hablar de la responsabilidad, dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y escucha su Biblia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Reina y Valera 1909, la anterior a la 60, traduce: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. Mire bien su Biblia. Mire bien. Y hay una responsabilidad humana. Usted lo va a hacer, pero con la ayuda de ¿quién? Mas si por el Espíritu hacéis morir la persona. ¿Me entiendes? Responsabilidad humana. El Señor hace la obra en nosotros, sí. Pero tenemos que ser dóciles a esa obra. ¿Listo? Y ya terminando, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos son requisitos congregacionales. ¿Bien? La Biblia textual traduce así: que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Bien, bueno, entonces termina aquí Pablo con estas demandas espirituales para los aspirantes ancianos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Los ancianos deben
conocer profundamente la palabra. Profundamente la palabra. Es necesario que hayan sido instruidos en la palabra, formados en la palabra, ayudados en la palabra. ¿Bien? Y aquí esta primera frase del versículo habla del anciano que se aferra, o sea, retiene la enseñanza apostólica fielmente como se la enseñaron. O sea, hay un buen depósito que nosotros tenemos que se va llenando en la medida que nos van enseñando. ¿Bien? Eso traduciéndolo al tiempo nuestro habla de la instrucción que se debe tener con estos hermanos que están aspirando a ancianos. Se debe trabajar con ellos, enseñarles la palabra, instruirlos en la palabra, formarlos en Biblia. ¿Bien? Y ellos van a aprender a retener la palabra del Señor, aferrarse a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera, entonces, puede llevar a cabo las dos funciones ministeriales que dice ahí. Mírenlo ahí. Para que también pueda exhortar con enseñanza. Donde dice pueda, Francisco de la Cueva traduce capacitado. Entonces, cuando se enseña, esta persona está capacitada para exhortar con enseñanza. Entonces, cuando el aspirante anciano ha sido instruido espiritualmente por la palabra y se adhiere a la palabra, entonces lo capacitará para llevar a cabo dos funciones. Una, exhortar con sana enseñanza. Otra vez la palabra sana. Exhortar acá no significa regañar. Esta palabra exhortar, paracaleo, es una palabra que habla de consolar, animar, ayudar, paracaleo. ¿Sí? Entonces, cuando estos ancianos han sido instruidos y capacitados, entonces ahora pueden ayudar a la asamblea. ¿Bien? Ayudar a la asamblea a que la asamblea tenga una salud espiritual adecuada. Eso es lo que hace la enseñanza firme de la palabra. Entonces, cuando son capacitados, pueden, como dice el texto, exhortar con sana enseñanza, predicar con sana enseñanza, consolar con sana enseñanza. Esa sana enseñanza va a producir una iglesia sana, con buena salud. Esa palabra que digo que se repite muchas veces acá. Y el segundo función ministerial que va a cumplir cuando es capacitado bíblicamente es refutar a los que contradicen. Se lo va a capacitar para adentro y para afuera. Aquí los que contradicen son los judíos, los judaizantes. ¿Bien? Esa palabra contradicen, ¿sabe dónde aparece? Cuando le diga vas a ver. Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Ha leído? Esa palabra convencerá es la misma palabra que aparece acá, elenjo. ¿Sabe qué significa? Rearguir. Esto es lo que significa, redarguir, esta palabra elenjo. ¿Bien? Entonces, claro, va a dejar al descubierto, como está capacitado en la palabra. Bien, entonces va a venir un judaizante y le va a decir, hermano, sí, Jesús es el Señor, pero tenemos que ponerlo la kipá. Jesús es el Señor, pero tiene que circuncidarse. Jesús es el Señor, pero tiene que guardar Shabbat. Entonces, como el anciano está capacitado, va a poder dejar al descubierto que esa enseñanza es falsa. Mire la importancia de la capacitación, hermanos. ¿Bien? Entonces retiene la palabra fiel para enseñar fielmente, adherido a las escrituras. Entonces, hermano, estas demandas espirituales, estos requisitos espirituales, estas características espirituales, guardan a la iglesia. Cuando tenemos líderes con estas características, lo más probable es que se produzcan iglesias sanas, iglesias espirituales, iglesias fortalecidas, hermano. No en vano Dios demandó esto de los aspirantes a ancianos, hermano, ¿cierto? ¿Qué consideraciones prácticas nosotros podemos aprender de esto que vimos? Muchas, hermano. Aprendemos
que Dios cuida la iglesia a establecer límites en los que van a cuidar y apacentar las iglesias. Aprendemos que el liderazgo sano y bíblico en la iglesia ayuda a traer orden a la asamblea. ¿Bien? Aprendemos que debemos orar por líderes más piadosos para las iglesias, hermano. Debemos orar, no cesemos de orar para que el Señor levante ancianos, pastores y obispos conforme al corazón del Señor, que apacienten piadosamente la casa del Señor, que apacienten con entrega, que apacienten con negación, que apacienten sin interés y motivos extraños, que apacienten de verdad, hermanos. Y aprendemos que un líder espiritualmente sano está comprometido con la salud espiritual de la iglesia, hermano. Si usted tiene líderes que se preocupan por la salud de la iglesia, gracias al Señor, hermano. Dele gracias al Señor por eso. Y no cese de orar por ellos.